Cuando yo digo una palabra que le molesta a la hermana Emanuel, ella se ofende. ¿Y eso es qué? Pero no es un pecado como dicen los católicos capitales. Es algo que se puede solucionar, no pidiéndole perdón inmediatamente. Hay cosas, hermanos, que cuando la caída ocurrieron, estaba leyendo ahorita, y le estaba diciendo allá, le estaba diciendo a la de esta mañana, estaba viendo respecto en la área de psicología. El hombre cuando cayó fue afectado de lo que se llama el miedo, la culpa. Hay creyentes que Cristo lo ha hecho y siguen culpables porque ofenden. Y eso tiene que tomar eso como principio para que no se destruya su vida. Toda ofensa. Por Santiago dice, cuando ustedes vayan a hablar, sean tarde. Cuando vayan a oír, sean pronto. Eso es un ejercicio. Si no queremos ofender, si no queremos fallar, esos son principios que tenemos que tenerlo en cuenta. No se consiguen de la noche a la mañana. Las ofensas son tan fáciles que a veces usted por un teléfono hablando con la gente se ofende porque interpreta mal una palabra. Conmigo no haga negocios por teléfono, que eso es fracaso. Los negocios se hacen personales. Ese es el problema de la sociedad hoy, que todo lo ha cambiado por teléfono. Los teléfonos son muy buenos. Pero cuando usted vaya a hacer algo de carácter, algo de principio, un negocio, no lo haga por teléfono. Como el que usted está haciendo el negocio, si digo algo que usted interpretó mal, ahí te pleito. ¿Usted me está entendiendo? Es un ejemplo. Entonces, toda ofensa, dice Santiago, es pecado. Toda injusticia, a las ofensas es que Juan le llama injusticia. Y los creyentes, esas cosas debemos de superar. A veces, las personas que tenemos más cerca son las esposas, los esposos, los hijos, los vecinos, y con ellos tenemos contrariedad. Porque a veces hay una palabra que al vecino, que a la esposa, que al esposo, que al hijo no le gustó. Oigan, y son la gente más cercana que tenemos. Y a veces tenemos encuentros, a veces tenemos percance, a veces tenemos dificultades y hasta discusión. Y cuando usted se molesta, es sacar. Por la picadora, eso es revelar todo. Entonces, primera de Juan dice que toda injusticia es pecado. Ejercítese en eso y agréguese a Santiago. Dice Juan ahí mismo, y no quiero explicar mucho sobre eso, no podía explicar, pero él dice que hay pecados que no son. Bueno, hay personas que ven algo malo y está malo. Hay personas que ven algo malo y está malo. Pero ellos no lo pueden ver. Porque tienen una lengua tan floja. No soportan guardar una cosa que ven. Ellos hacen. Lo tiran. Por ese tipo de personas, la Biblia dice que hay que orar. Todo lo que usted ve, no puede decirlo. Todo lo que usted oye, no puede decirlo. Porque va a ofender a otros. Y eso es. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la iglesia tiene que ser sanada. Cuando la iglesia sea sanada, vamos a ver las 19 funciones manifestadas automáticamente. Vamos a ver el mover del Espíritu automáticamente. No va a tener el pastor que motivarlo para que usted sea lleno.
o rebosado, o completo. Entonces, hay pecados que no son de muerte. Si yo conozco a alguien que es así, estoy orando. Eso es lo que dice acá Juan. Los católicos interpretan eso. ¿Por qué? Porque, ¿qué me dice? Porque los católicos tienen una jerarquía. Ellos tienen un cura que media por ellos. Entonces ellos cogen ese verso y dicen que como podemos orar por los pecados de otros, los curas toman esa posición. Eso es una mala interpretación. Un cura no puede orar por un adúltero para que ese adúltero sea perdonado. Cristo sí. Ahora nosotros sí podemos orar por una persona que ¿para qué? Para que Dios trate esa persona. Ya les expliqué las dos cosas. Ya todos sabemos en qué consistió el pecado de nuestro hijo. Me gusta que la digan mucho. ¿Cuál fue? No amar a Dios. Desde ese momento que no amaron a Dios, el evangelio no se contamina. El que se contamina es el que hace lo que no debe de hacer. Dios ni el evangelio se contamina. Ahora, el que se contamina es que se mete donde no tiene que meterse. Pues a eso se le llama apologismo. Y Dios no necesita que lo defendamos. Lo que usted tiene que defender es su fe. Cuando Satanás le diga en su mente que usted es culpable, si usted se deja acusar de su mente no renovada, entonces va a apagar su espíritu y va a apagar su cuerpo. Se enferma de la mente, entonces se le enferma el cuerpo. Porque sin tener nada en el cuerpo, la mente le dice que el cuerpo le duele porque está enfermo. Y eso se llama psicosis. Sane su alma, ejercite su espíritu, crezca en su comunión con Dios, y usted será una persona sin culpa. Ay, mira de qué culparse de veces, porque Satanás usa el apologismo y lo usa a favor del hombre. Los hombres somos excepcionales. Hay una ley de pecado. Esa ley de pecado, eso no se puede borrar porque dijimos que es un decreto. Los decretos no se borran a menos que no haya un decreto superior a ese. De eso no lo podemos salvar a menos que esto no predomine. No es que no hay solución, hay solución. Pero a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. A veces no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. A veces no estamos dispuestos a llevar la cruz. No surge como una ley creada por Dios. Dios no creó eso. Dios creó esta ley. La quinta ley, la ley de la responsabilidad. La otra cuatro la creó el apologismo, la defensa de Satanás, que cuando usted va al capítulo 3 del libro de Génesis, que es el capítulo más feo que hay en la Biblia, es el capítulo más feo. Ahí usted va a encontrar que surgieron esas cuatro leyes: el apologismo de Satanás y la legislación de Adán y Eva. La formaron. Dios no tiene nada negativo. Dios es puro. Dios es blanco. Los chinos dicen que Dios tiene un lado puro y un lado blanco. Mentira. Los chinos están equivocados. Desde ese momento, por el apologismo de Satanás a favor del hombre, entonces surge la ley del pecado. Automáticamente, al fallar a Dios, no como una ley creada por Dios, sino por la voluntad afectada del mismo creado, llegaba a ser afectado él y también todo lo que se encontraba en la creación bajo su autoridad. Ese fue el problema de Adán y Eva. ¿Para quién era la ley?
Yo no puedo hablar mucho de usted, pero lo voy a poner. Ahora nos traen el sol. Usted está pendiente. La ley es. Y si la empresa no le quiere dar lo que es porque lo votaron, entonces el abogado. Entonces las cosas no son parciales. Usted no ofende a Dios. Yo recuerdo una hermana que no se tomó la Santa Cena. Se tomó la Santa Cena, no participó de la mesa, porque estaba acusado. Esa hermana, cuando me dice, pastor, yo no me voy a tomar la Santa Cena, porque yo le di una perla a fulanito, a Lío Chiquito, porque le dio la perla, porque hizo esto y esto. Pero venga acá. Y la Biblia nos dice que los padres tenemos que disciplinar a los hijos. Usted no peca cuando usted disciplina. No le dé golpe a los muchachos, que a la gente no le gusta que le dé golpe. Si a usted le gusta que le dé golpe, yo le voy a dar golpe. Los niños se disciplinan. Los niños se disciplinan. Si hay que darle su callazo, yo dispongo la pena. Quiero uno o dos. ¿Se entiende? Hay que saber dar. Pero hay una herramienta mejor. No hay niño que no tenga una tablet o un teléfono. Quíteselo. Quíteselo un mes, quíteselo una semana, quíteselo un año, quíteselo para siempre. Hay gente que no vive sin los teléfonos, ¿usted lo sabe? Hay gente que se le va el wifi, se le va el internet, se le va la luz. Eso. Romanos 8, 20 al 22. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Usted sabía que los escritores bíblicos, sin ellos saberlo, eran literatos, pero no eran ellos. Es que lo que ellos escribieron es la palabra de Dios. Y Dios es literato. ¿Usted sabe cómo se llama esos versos que leyeron la hermana? Eso se llama prosopopeya. En la literatura. Eso se llama prosopopeya. ¿Qué es la prosopopeya? Que le da vida a las cosas inanimadas. ¿Cuándo usted ha visto una piedra hablando? ¿Cuándo usted ha visto un árbol aplaudiendo? ¿Cuándo usted ha visto, qué sé yo, algo inerte, algo de la naturaleza viniendo? Pero Pablo viene aquí con la revelación de Dios, con la revelación del Espíritu intensificado, y nos dice, porque la creación está sujeta a vanidad. ¿Y quiénes fueron los culpables que todo fuera sometido a vanidad? Pero vino uno y lo solucionó. ¿Quién? Cristo. Toda la comida que hay en la tierra es mala. Pero ¿qué hay que hacer para sanar? Con acción, eso la sana. Eso la sana. Los profetas estaban reunidos. Y cuando estaban reunidos escribiendo las profecías, libro de los Reyes, el profeta mayor le dijo a un profeta novato, ¿qué es un novato? ¿Qué es un novato, profeta? Un profeta comenzando novato, le dijo, mira, ve, recoge calabaza al campo para hacer un asomado. Y él se fue, se levantó contento, estaba cansado, estaba sentado, y fue, y agarró la primera calabaza que encontró. No tuvo discernimiento. Fue como los orientales allá, que fueron a celebrar a Jesús con mirra, con incienso y oro, pero no tuvieron el entendimiento adecuado y fueron a la persona no adecuada. ¿A dónde fueron ellos? A Herodes. ¿Y Herodes era qué? Era rey, era el anticristo. Y si el Cristo nació, si el Redentor nació, si el Rey nació, siendo yo rey, ¿lo voy a dejar que llegue? Un monarca iba a dejar que otro rey lo quitara. ¿Qué tenía que hacer? Eso es lógico. Eso es lógico.
Entonces los orientales, que tampoco son malos, los orientales, los sabios, fueron a la persona indicada, no indicada. ¿A dónde era que ellos tenían que ir? Los saduceos. Ellos sabían la escritura, ¿sí o no? Ellos eran los que tenían los rollos y leían dónde tenía que nacer quién. Decía. Entonces este profeta va sin experiencia, recoge la primera calabaza y se llena las manos, dice el texto bíblico. Y él mismo dice: yo hago esa cosa. No está santa sentado ahí. Yo hago esa cosa. Y picó la calabaza, se la echó en la paila. Pero la calabaza era venenosa. La calabaza que él escogió era venenosa. Y cuando él hace su guiso, consciente, riéndose, bien, famoso, fue su guiso para el profeta mayor. Era que el profeta, como fuera el mayor, tenía que ir a probar. Y cuando él metió la cuchara, que Dios le dijo: ¡hay muerte en esa olla! ¿Por qué él dijo eso? Por experiencia. El profeta tenía experiencia. Botaron la paz de esa concha. Envenenada. ¿Qué hizo el profeta? Cogió 3 porciones de harina. Cómanse. Eso es acción. Todo lo que hay en la creación, hermano. Pero si lo hace con acción de gracia, resulta para bien. ¿O no dice que el Señor le dio muerte a las? No haga eso, rico, también cada que le pone un plato a llorar. Si usted oró por la mañana ya, toma super fe. Si usted le dio gracias al Señor por sus alimentos, por su cuerpo, por su vida, eso es bueno. ¿Se cree? Entonces Pablo aquí le dice a los romanos: porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por el que la sujetó en esperanza. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Oiga, la tierra está más desesperada por nosotros, porque el Señor ve. Cada vez que usted ve catástrofes sobre la tierra, es un gemir de la tierra, es una señal de la tierra. Terremotos, tsunamis, deslizamientos, las mismas guerras, los huracanes, los ciclones, estas cosas que se pueden remolino, los tornados, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de qué? ¿De qué? En Nueva York el chicharrón es difícil. Yo me iba a otro pueblo a buscar chicharrón. Para cuidar que hay que ir para Mao, va a llover, no hay dinero, porque va a pesar más el hombre que necesita ser transfigurado que el hombre que ya ha sido renovado. Y cuando el hombre que necesita ser transfigurado pesa más que el hombre renovado, hay problemas. Nuestras vidas espirituales tienen problemas porque no hay equilibrio. La vida del ser humano después que nace de nuevo tiene que ser como una balanza. Tiene que estar aquí a un nivel para que cuando pese en el regazo, pese con el agrado de Dios, pese en el orden de Dios. La ley del pecado se hizo gemela de la ley de la muerte. Esta lo vea.
inseparables. El pecado nos debilita. Dentro del pecado está la debilidad. Y cuando alguien se debilita, ya entra en un estado. Cuando mi primer hermano murió, yo iba un día así, un día no a visitarlo, porque no tenía hijos. Nosotros los que íbamos allá con mi esposa. Yo fui miércoles. No, martes. Yo fui martes. Cuando fuimos martes, yo entré. Él decía, amiga negra. Porque no la gente estaba pidiendo una noción. Decía, amiga. Y ese día le dijo, Vladi. Y él me decía a mí, Kento. Yo antes bailaba mucho. Ya me olvidaba los pasos. El Kento. ¿Qué tan sano? ¿Qué tan sano está el hoy? Le digo, hacemos los arreglos de la medicina, las cosas, que le ayudábamos siempre. No vamos. ¿Eso fue qué? Miércoles. No, eso fue martes. El miércoles yo no fui, el jueves volví. Cuando vamos, y que yo no sé de muerte, ya me dice, está muriendo. Los ojos mirados así. Le digo a mi esposa, dale yogur, dale un sudi, claro, pero que lo hago. Ella come, a lo que yo voy a estar, le compro un pollo para hacer una sopa. No llegamos bien, tratando de que la mamá de ella cuando regresamos ya murió. ¿Por qué yo le digo esto? La persona, es verdad eso, cuando se da una noticia ayer y reconoce, y 3 días de hambre ya no necesita comida, su cuerpo tiene la capacidad suficiente de mantenerlo. Y eso después yo hablé con una hermana en Nueva York, me explicó eso, porque ella atendía personas pre antes de morir, y siempre pasaba. Entonces le digo esto, porque la debilidad, el pecado, usa la debilidad para llevar a la gente a muerte. Usted tiene que proclamar su sanidad. Sufre de diabetes, usted puede ser sano. Proclame con acción de gracia, proclame con oración, proclame con vida de cruz. ¿Te va a Francisca? ¿Te gustó? Francisca puede pasar. Cuando yo iba de paseo me gustaba. Allá me recuerdo de usted que usted decía, vaya para que sepa, para que vea lo que es Nueva York. Nueva York es nada. Nada. La ilusión de esto, nada más. Que de hecho, hermano, que el tipo me quitó la pastilla, yo dejé esa pastilla. Y estoy sano. Sano porque he creído que Jesús mató las víctimas. Y desde ahí para acá que estoy diciendo que guardo para esa situación. Yo ahora la gente que dice que la economía de base son 150. Hasta luego, besos. Ya terminé, hermano. La ley del pecado se hizo gemela de la ley de la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahí, como de ahí, Romanos 5:14.